La próxima vez que veamos a la selección mexicana de fútbol en este camino mundialista volverá a ser fuera del Estadio Azteca, del refugio de su afición y lejos de su casa. Pero comenzaron esta gira ganando en Cuscatlán y eso siempre son buenas sensaciones porque es una cancha distinta. Pero ahora se vienen rivales que provocarán mucha más exigencia. De esto vamos a hablar a continuación, porque el hecho de ser líderes del octagonal final de CONCACAF y poder tener este margen de maniobra son buenas noticias para la selección de Gerardo Martino. Tengo a Les Pareja y a Richard Méndez conmigo porque hay que hablar de los durísimos 3 partidos que se vienen para el Tri. Visitar Estados Unidos, ¿verdad? El día 12 de noviembre. Luego, unos 4 días después, irán a Canadá y terminarán en Jamaica el día 27 de enero. Yo me pregunto, Richard, si después de esta gira, después de este calendario, podrá mantener el liderato del octagonal la selección mexicana de fútbol. Es una buena pregunta, con el saludo para ti, Caro, también para Alex. Es difícil de poderlo definir porque, a ver, estamos hablando de que en ese calendario de las próximas 3 visitas que va a tener, se miden a dos de los rivales que más han amargado a México en los últimos tiempos. A ver, nos referimos a Estados Unidos, que le gana la CONCACAF Nations League y que también le gana la Copa Oro. Nos referimos a Canadá, que le hizo una estupenda visita allá en el Estadio Azteca, donde incluso cuando Canadá perdía por la mínima diferencia, Canadá fue, apretó, le sacó la pelota a México y no se la compartió por un largo rato. Además que lograron someterlo hasta conseguir el gol del empate. Son unas visitas en las cuales hay que entender que a México no se le puede exigir que vaya y ponga las mismas condiciones que puso en casa contra Honduras o que vaya y haga el partido que hizo en Cuscatlán, porque no es fácil, porque son rivales que están condicionados también como para hacer sufrir a México y creo que son los rivales que van a hacer sufrir a México. En esa parada que toca primero frente a Estados Unidos está ese antecedente también de que te estás enfrentando al rival que en los últimos tiempos se ha convertido en ese otro grande que hay dentro de la región y de la zona. Y México tiene quizá no la juventud con tanto talento como la tiene Estados Unidos, pero sí tiene la experiencia y de saber manejar esos momentos, es lo más importante. En México tiene que empezar a planificar el partido en la forma de no cometer los errores que ya mostró en casa frente a Canadá. En aquel partido que siempre repito, se dejaron robar la pelota y no se la prestaron por un buen rato. México tiene que saber resolver eso, lo tiene que estar desde ya mentalizando el Tata Martino y en su mente debe estar dibujando el 11 ideal para que no se le repita esa situación. Creo que es el punto más bajo que ha tenido México. Ahora, otra de las cosas que podría pesar y mucho frente a Canadá o frente a Estados Unidos, incluso frente, bueno, no, frente a Jamaica no, pero sí frente a Estados Unidos y frente a Canadá, México no va a generar la cantidad de volumen de situaciones que fue capaz de generar en Cuscatlán o que generó frente a Honduras. Va a ser algo hasta más limitado a lo que fue capaz de generar en el partido frente a Panamá cuando visitaron al Rommel Fernández. Porque Estados Unidos y Canadá sí son rivales que te sacan la pelota, sí son rivales que te van a proponer y no se van a escudar atrás. Y son rivales que en la medida de lo posible van a tratar de someter. De ahí que tiene que estar trabajando y mucho el Tata Martino en la idea, en el concepto con el cual deba llegar esta selección a esa doble fecha en noviembre. Pero creo que a final de cuentas, si logra conseguir 2 o 4 de los 6 puntos, México no debería temer de ninguna manera por su permanencia en el tope de la tabla de la CONCACAF. Claro, gracias a ese colchón que tienen ese octagonal. Ahora estamos viendo a Estados Unidos. Ese primer partido de estas ventanas, de estos primeros partidos de eliminatorias del octagonal. Enfrentarse a esta selección que también se le critica el hecho de que tiene mucho talento individual, mucho jugador en Europa, pero que no tiene una identidad, que no tiene un líder claro. Entonces, todo va a depender también, Alex, de la convocatoria del Tata, del permiso de los europeos, de toda Claro. esa cantidad de condicionantes de aquí a noviembre y las cosas pueden cambiar. Pero, ¿qué no debería cambiar para México cuando enfrenta a Estados Unidos y Canadá? Pues primero, ¿qué tal como estáis? Que mantenga la cabeza fría, porque va a haber una presión tremenda por todo lo que ha dicho Richard, porque los últimos resultados
ante los Estados Unidos no han sido buenos y siempre existe esa presión y esa ansiedad en el entorno de la selección mexicana de que nos comen la tostada, que nos vienen pisando los talones o que nos superaron ya. Entonces, además es un orden, el orden de los 3 partidos aquí sí que altera claramente el producto, porque es una trampa. Si México pierde ese primer partido contra Estados Unidos, el aluvión de críticas va a ser infernal, se va a enfrentar a una selección que es tan peligrosa como Estados Unidos, pero que tiene menos cartel, que es mucho más peligrosa, como la selección de Canadá, y tenemos el precedente que muy bien ha explicado Richard del Estadio Azteca. Así que imagínate si México hace 2 malos partidos ante Estados Unidos y Canadá. La presión en el encuentro, en la visita, la cancha siempre incómoda e irregular de Jamaica es muy peligrosa. Entonces, lo que tiene que tener México, sobre todo en ese primer partido, es la cabeza fría. Y si no se puede ganar, se empata. Pero lo que no puede hacer México es exponerse a otro 2-0, a 2-0, como dicen por aquí, y que las cosas le salgan mal. ¿Y tú te imaginas que Estados Unidos, porque lo más probable es que ya tenga a Gio Reyna y a Christian Pulisic, claro, disponibles, y el equipo va a ser otro, va a ser mucho más peligroso para México? Sí. El equipo obviamente cambia muchísimo, sobre todo con Pulisic, porque Reina también entra en el paquete de jóvenes, de teenagers, pero Pulisic, que tiene muy pocos años, tiene 20 y pocos años, pero ya es prácticamente un veterano, ¿no? Si Pulisic está, lo puedes colocar en cualquier posición del ataque y puedes ir a buscar las cosquillas a una defensa mexicana que sigue sufriendo en transiciones, aunque no esté concediendo tantos goles. Entonces, si juega o no juega Pulisic es una historia. Y luego también el ambiente que va a haber en Cincinnati. El ambiente que hubo ayer en el estadio del Columbus Crew para jugar contra Panamá fue espectacular. Contra Costa Rica, perdón, y vamos a ver lo mismo replicado en Cincinnati. Entonces van a tener, sobre todo en el primer partido, México, por encima de aspectos futbolísticos, van a tener que dominar muy bien el aspecto emocional. Por eso, porque tiene esos 2 factores, el factor de enfrentarte contra Estados Unidos con toda la presión y con esas ganas que tienen los estadounidenses de conseguir demostrando que están atrapándoles y que están cerrando ese espacio. Y segundo, por las consecuencias que podría tener un mal resultado. Insisto, el orden de los partidos en esta triple ventana de noviembre es muy, pero que muy peligroso para México. Claro, ahí es cuando viene la hora de la verdad. Y ya después tenemos que ver lo que suceda contra Estados Unidos. Viene Canadá en Toronto, y allí también se le puede complicar, porque ya habíamos hablado y fíjate lo que fue el partido en el Azteca. Richard, ¿cómo lo ves? O sea, ¿de qué se va a tener que cuidar México específicamente cuando enfrente a una Canadá que nos imaginamos va a volver a tener al mejor jugador de CONCACAF, al referente de esta selección, pero que juega en el Bayern de Múnich, ¿verdad? Debe salir a buscar el partido con presión alta, esperar un poco. ¿Tú cómo lo ves? No, México debe salir a buscar el partido. A ver, es la clase de partidos bravos donde tú dices, bueno, ellos vienen con apetito. México tiene los jugadores como para ir a hacerle partido a Canadá. ¿De qué se tiene que cuidar México en el partido? Bueno, cuidarse de lo que pasa en la mitad de la cancha, con lo que sea capaz de recuperar Marc Anthony Kaye, por ejemplo, con el trabajo de Osorio, cuidarse del juego de bandas de Tajon Buchanan, de Alfonso Davis, porque son los verdaderos dolores de cabeza que parten desde la zona de volantes y que en el primer descuido ya tienes una pelota puesta a la espalda de los centrales. Y allí está Davis, que es otro de esos jugadores los cuales tiene que tener muchísima atención México. Canadá es esa clase de rival que, por no tener la presión que tiene México, por no tener esa presión, pues puede desarrollar su fútbol con total tranquilidad. Ya Canadá le dio una probadita a México en la Copa Oro y le dio otra ahora en su visita al Estadio Azteca. Creo que México tiene cómo ganar ese partido. Creo que tiene cómo ganarlo, pero antes hay que corregir esos aspectos, corregir la tenencia de pelota, corregir los ritmos de partido. A ver, México necesita que desde sus volantes, sea en el caso de Orbelín Pineda, por ejemplo, o lo que vaya a ser Domínguez, o si juega Córdoba, no sé, cualquiera de los actores que decida colocar el Tata Martino en la zona de volantes, tienen que tener la intuición correcta para marcar los ritmos de partido, para que el juego no se desarrolle a la velocidad que pretenda que se juegue Canadá, porque esa velocidad sí le puede hacer muchísimo daño a México, y se tenga que jugar al ritmo que le convierta al equipo del Tata Martino en protagonista en la tenencia de la pelota y que le permite identificar los espacios por los cuales atacar, que eso sí lo hace muy bien el equipo del Tata Martino. Eso por un lado. Por el otro, ir sacándose de la mente que el partido tenga que ser un condicionante para lo que pueda suceder cuando toque hacer la visita al Estadio Nacional de Kingston.
porque creo que ahí, si completamos esa triple fecha, ahí es donde México tiene que ir seguro, a ir con total determinación a buscar los 3 puntos. Ahí sí creo yo que México debería entender la presión de ese partido. Ahora, frente a Estados Unidos y Canadá, hay que ser más inteligente que presionado, hay que ser más paciente que apresurado o apurado en poder conseguir un resultado en el transcurso de los minutos. Así es como tiene que ir encarando el partido México ante una Canadá que es incómoda, una Canadá que tiene las herramientas, una Canadá que sabe cómo hacerle daño a México y un México que tiene todavía fresco el recuerdo de un equipo que le supo someter en su propia casa. Y contra Jamaica, Alex, termino contigo ya que estamos viendo imágenes de lo que sería ese tercer partido para cerrar la fecha de noviembre. Pues hacer algo muy parecido a lo que hicieron en el Cuscatlán. No complicarse la vida en defensa, no intentar sacar el balón desde atrás cuando no se puede, cuando el rival es físico, como es el caso de los jamaicanos, y cuando la cancha está mal, como es el caso del Estadio Nacional de Kingston. Es decir, adaptarse a lo que hay. Y lo que hay, en el caso de ir a jugar a Jamaica, es no conceder errores en salida de balón, porque te puede penalizar mucho en una recuperación y los jamaicanos son muy rápidos, y después también la vigilancia ofensiva. Yo me imagino a Jamaica dándole toda la iniciativa a México y buscando atacar al contragolpe, y lo que tienes que hacer cuando te tienes ese tipo de partidos es, primero, mover el balón muy rápido para desordenar esa defensa, y segundo, los defensores que no participan tan activamente de la construcción de la jugada tienen que estar siempre muy pendientes del delantero que se queda descolgado para evitar contragolpes. Si dominan esos dos factores, es decir, adaptarse al escenario y a los condicionantes de la cancha y del rival, y luego también ser muy conscientes de la debilidad que tienen en defensiva y en transiciones, México no debería pasar problemas, pero insisto, va a llegar a ese partido muy condicionado por el resultado de los dos anteriores y por eso tiene mucho peligro. Es una fecha FIFA muy tramposa para México. Y también es una fecha FIFA que servirá de termómetro, porque si ahora creen que México solo va a ir a Qatar a pasear y no a jugar ese quinto partido, yo creo que buenos resultados ante Estados Unidos y Canadá les permitirá soñar, animarse que sí se va a romper esa racha mundialista para la selección mexicana. Así que cuidado, esperemos noviembre, día a día, paso a paso, fecha a fecha.